Adelante. Buenas noches con todos. Nuestro tema es la discapacidad auditiva, que es la dificultad de las personas con discapacidad auditiva para acceder a los servicios de educación e inclusión en la sociedad. Nuestra frase es una buena educación para todos. Vamos a empezar con el resumen, que es: la información recogida se codificó considerando el objetivo de las diferentes dificultades que tiene una persona con discapacidad auditiva para acceder a la educación e inclusión social. Las personas sordas constituyen una comunidad, ya que su idioma y su propia cultura juegan un papel preponderante, dado que les da una identidad. Tienen consecuencias físicas y también problemas de lectura, que es la comprensiva. También muestran una tensión, que son que es la relación a la exclusión social, que es la falta de conocimiento y aprendizaje que se hace presente en su vida cotidiana. También se encontró que hay falta de acceso a la educación superior de las personas con discapacidad auditiva, donde se analizó objetivamente a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros. Finalizando esto, las personas con esa discapacidad carecen de oportunidades para acceder a la educación, y aún más dificultoso es que lleguen a culminarla. Las palabras claves son 5, que es la discapacidad auditiva, la lengua de señas, la igualdad, la exclusión e inclusión. Profesor, buenas noches. A mí me ha tocado desarrollar el tema de introducción. Bueno, como ya lo hemos mencionado, nuestro trabajo de investigación se refiere básicamente al tema de la educación en personas con discapacidad auditiva y de todas las complicaciones que atraviesan para lograr obtener una buena educación de calidad a la cual todos tenemos derecho. Como lo mencionó mi compañera, nosotros hemos entrevistado a diversas personas que están relacionadas lo suficientemente con el tema, y todos ellos convergen en que la principal barrera que enfrentan las personas con discapacidad auditiva al goce de sus derechos es principalmente la misma sociedad y no su propia discapacidad, ¿no? En este sentido, nuestro objetivo es evidenciar la aspiración de una educación de calidad para los estudiantes con discapacidad auditiva, poniendo así de manifiesto al mismo tiempo los desafíos constantes que viven los miembros de esta comunidad. A continuación los dejo con el tema de metodología. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hablando sobre el tema de metodología, el diseño del estudio fue tipo cualitativo. Se realizaron entrevistas a tres personas, entre ellos Esteban Ramírez, que es el director de la Escuela de Señas Lara, aquí en Arequipa, a Marisol Salcedo, que es intérprete de lenguaje de señas, y a Juan Sandoval, que es persona sorda, profesor de lenguaje de señas y modelo lingüístico. En cuestión a las entrevistas de estos tres personas que hemos podido realizar, hemos formulado una cuestión de preguntas para poder relacionarnos más con el tema. A la vez también hemos realizado investigación por Google y Google Académico en otras páginas web también, como por ejemplo INEI, Defensoría del Pueblo. Eso sería todo en cuestión a metodología. Buenas noches, profesor. A mí me tocó lo que era discusión. Tenemos dos conceptos de lo que es qué es una persona sorda y qué es una persona hipoacústica. Las personas sordas son las que tienen las que sufren de la pérdida de oído. Valeria, disculpa que te interrumpa, Valeria. Mil disculpas, no lo echen los demás grupos, pero acá sí, porque lo están haciendo muy bien. Tengo una pregunta, Valeria. Dígame, profesor. ¿Se dice lenguaje de señas o lengua de señas? Perdón. Esas dos preguntas. ¿Lengua de señas o lenguaje de señas? ¿Y se dice persona sordomuda? No, es lengua de señas. A ver. Ya. Muy bien. Para coronarte con... ¿O cómo se dice a la persona? Perdón, profesor, no lo escuché. A ver, repito, ¿cómo se le dice a la persona que tiene este tipo de discapacidad? ¿Se le dice sordomuda como mayormente escuchamos que se le dice?
3, 2, 1. Continúe con su exposición, por favor. Ya, y las personas hipoacúsicas son las que tienen una discapacidad total para escuchar ya de uno o los dos oídos. Existen dificultades que presenta una persona con discapacidad auditiva que también pueden encontrarse en ellas, que tienen la pérdida clara de la audición o que puede afectar el rendimiento y la seguridad a la conducción vocal. En el caso de los niños, el retraso en el vocabulario como consecuencia en el lento desarrollo. También vemos que hay un déficit asociado con la lengua oral. También tenemos las personas que son sordas, tienen alguna dificultad en el habla. No todas. La mayoría de personas solamente sufren de la discapacidad auditiva, más no del habla. También tenemos la comunicación con personas de discapacidad auditiva. Son algunas discapacidades que en este caso son problemas de audición, a las cuales impiden comunicarse. Pero mediante el proceso de canales en los que presenta un lenguaje de señas, o para aquella discapacidad auditiva. Este es uno de los motivos por el cual las personas con esta discapacidad desarrollan esto es el motivo por el cual las personas desarrollan esta discapacidad. Como les acabo de decir, no todas las personas tenemos no todas las personas que tienen esta discapacidad son mudas o no pueden hablar. También tenemos una de las causas que vendría causas de la sordera o una pérdida auditiva. Se toma en cuenta que las causas de las 3 etapas en las que nos enfocamos, que fue la niñez, la adolescencia y la juventud. Se puede analizar que la sordera también es conocida como pérdida de audición. También hay causas que son diferentes por diferentes factores, como por ejemplo problemas congénitos hereditarios o problemas a través del tiempo. La lengua de señas se basa en expresiones faciales y gestuales. También tenemos lo que es la dificultad social, cuando la pérdida de audición de una persona con esta discapacidad muchas veces ocasiona problemas de comunicación. También tenemos dificultades psicológicas, dificultades físicas y, como sabe, también tenemos dificultades permanentes, que a algunas personas les cuesta por qué comunicarse, porque otras personas no saben ese lenguaje de señas. Gracias. Ok, vamos por los resultados. La falta de oportunidades igualitarias a las personas con discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad auditiva presentan muchas dificultades para acceder a la educación superior y aún más dificultad para llegar a culminarlas. Se ha visto casos de estudiantes que han desertado de los estudios por diferentes factores, tales como problemas familiares, problemas personales, problemas sociales y económicos, dificultad en el aprendizaje, entre otros. La ausencia de enseñanza y conocimiento en los centros educativos, la marginación y la segregación. Tenemos un cuadro que es el tipo de discriminación y la etapa en la que estos sufren. Por ejemplo, en la niñez sufren la etapa de la discriminación escolar, ya que como son infantes, a veces los niños suelen ser crueles, entonces la consecuencia sería la dificultad de aprendizaje. En la etapa de la adolescencia, la discriminación social, ya que en la etapa de la adolescencia queremos más socializar con personas de nuestra edad. Una de las consecuencias sería inequidad, dificultad para crear nuevos vínculos y problemas psicológicos. En la juventud, discriminación laboral, ya que queremos buscar trabajo y a veces no los dan, las personas que tienen esta discapacidad y consecuencia tienen dificultad para conseguir empleo. A continuación, mi compañera. No pierdan valioso tiempo. Jacqueline, ¿cuál de tus compañeras? Soani,
Suani, ¿estás por ahí, por favor? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Disculpen la demora. Para la conclusión del tema, más que todo es reflexionar en cuanto a este tema, porque es de suma importancia para nosotros, como futuros trabajadores sociales, en nuestro camino, en nuestro trabajo, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas. Dentro de ellos están las personas sordas, que es la palabra que se le debe de decir, no sordito, no sordomudo, simplemente así. Eso es lo que le pregunté a Valeria. Eso le pregunté a Valeria. No se hizo sordomuda porque a la hora de no poder escuchar y no pueden transmitir ningún sonido, ¿no? Exactamente. Eso mismo, profesor. Entonces, cuando una misma persona sorda le dicen sorditos o sordomudos, ellos es como una ofensa para ellos. Los estamos ofendiendo, los estamos atacando verbalmente. Entonces, nosotros debemos de concientizar y debemos de tener empatía con todo tipo de personas, no solamente con las personas sordas, ¿no? Aparentemente, todos somos iguales, aparentemente. Pero estas personas, la única diferencia que tienen es que no nos pueden escuchar. Porque estas personas también hablan, tienen voz son sus manos. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, aprender poco a poco lo que es la lengua de señas. Eso mismo, profesor, eso mismo. Aprender lo que es la lengua de señas y poder comunicarnos con nuestras manos. Entonces, ¿de qué modo vamos a aprender poder comunicarnos con ellos? Primero socializando, asistiendo a lugares donde ellos se reúnen, que la Asociación de Sordos de Arequipa, que está en el centro, y claro, esta seña también significa un te quiero de amigo, un te quiero amical, exactamente. Entonces, de verdad, como le decía el profesor, nosotros tenemos... A las referencias, Suani, porque ya podrán ver tus compañeras el video que les he puesto en el grupo, ¿no? ¿Cuántas referencias? Están a punto de sacar los 20. Tenemos 30 referencias. Tenemos 30 referencias, profesor, y quisiera compartir con ustedes el lema de nuestro tema, que vendría educación, educación, el lema de nuestro tema. A ver, muéstremela, por favor, Jennifer. Educación superior. Una pregunta. Ahora vienen las preguntas difíciles. Lleven a lo que es la referencia. A ver, ¿se encuentra Carla Renata? Carla Renata. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué tal, Carla Renata? ¿Qué te ha parecido el trabajo? Me ha parecido muy interesante, ya que las personas sordas son personas que a veces les quitan oportunidades en el trabajo y así. Entonces es importante recalcar su... Carla Renata, cuando ¿sí? has escuchado que ellas han utilizado la entrevista, que han entrevistado a personas, que han visto los resultados, que han utilizado esa metodología, tienen que ver que todas ustedes, ¿no es cierto? Flor Daniela Mamani Vargas se encuentra. Flor Daniela. ¿No está Flor Daniela? Sí, profesor, acá estoy. Flor Daniela, ¿qué opinas del trabajo, de cómo lo han desarrollado, cómo han tocado cada una de las estructuras, por favor? Muy bien. ¿Con qué grupo has expuesto, Flor Daniela? El primer grupo. Ok. Adelante, Flor Daniela. Ya, me ha parecido muy, muy interesante. ¿Cuál de las partes te ha llamado más la atención de la estructura? El resumen. ¿Qué dice el resumen? Porque, o sea, es como que dice con sus propias palabras lo que va a venir en todo el artículo, dicen de lo que va a tratar el tema y todo eso. ¿Y cuáles eran las palabras claves? A ver, ¿dónde está mi estimado? Se me perdió. A ver, ¿dónde está? Aquí me falta que poner nota. José. Fernando José. Fernando José, ¿aún estás en sala? Excelente, mira, hasta... Sí. En las 5, a ver, pásate hasta la 30, por favor.
Fernando José, ¿qué de que han buscado a otros stakeholders para hacer entrevistas? Disculpe, profesor. Que José, ¿me escuchas? Entrecortado. A ver, vamos a activar este de acá entonces. Profesor, su micro está desactivado. Sí, ya justo cuando las había felicitado al grupo último que has puesto, les decía qué interesante que la estructura que han tocado ellos, además se han dado tiempo para investigar, averiguar, buscar, ¿no? Ellos han buscado personas que no es fácil encontrarlas, ¿no? Obviamente que yo he estado en cada uno de los grupos de la misma manera que lo he hecho con su grupo, de los 6 grupos, con este grupo. Ellos han dado el tiempo para entrevistar a otras, han tenido tiempo para buscar resultados. Nos hablaban ya desde hablar de una metodología cuantitativa o cualitativa, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada uno, el ser mejor cada día, ¿no? De verdad que felicito al grupo, y lo decía, no sé si se habría escuchado, Valeria le hizo una pregunta y es lo que ha bajado el puntaje, no grupal, pero sí el puntaje individual, ¿no? Que estas personas, está mal decirles sordomudas, son sordas nada más, ¿no? Y como bien lo dijo, es una lengua de señas, ¿no? La lengua castellana, la lengua inglesa, eso se trata, ¿no? De verdad que me han alegrado bastante, me da gusto haber arriesgado, haberlas puesto al final, para que todos y todas puedan ver el trabajo, cómo se ha tenido que presentar. Esto nos va a servir para el próximo semestre, ¿sí? Yo les deseo que se llama el mejor de los augurios a todos estos 6 equipos, porque yo lo he dicho públicamente en mis demás cursos. Este semestre que me ha tocado, el medidor ha sido los estudiantes del primer semestre. Ha habido altas y bajas, ha habido problemas en los grupos, ha habido momentos que nos hemos sentido solos, que no sentíamos el apoyo de mi compañera, de mi compañero. Había momentos que decía, ya, reunámonos, no nos podíamos reunir, que teníamos diferentes fechas, pero creo que con una sola pregunta que se ha hecho, y no sé si alguien estará en contra, y si está en contra sería bueno que lo diga ahora, se ha visto quién ha realizado el trabajo y quién no lo ha realizado. Cuando se hacía una pregunta, dígame usted, ¿cuántas palabras claves son? Había personas que inmediatamente me respondían, son tal. ¿Cuántas son? Son 5, son 7, son 4, son 3. ¿No? ¿Cuáles son? Son tal. Había otras que decían, sí, creo que es esto, creo que es lo otro. Entonces, se ve claro, ¿no? Esa es una evaluación bastante objetiva la que hemos hecho esto, por una lista de cotejo. Los felicito, y no sé si alguien tendrá alguna duda o inquietud, porque siendo las 20 horas, estamos concluyendo la evaluación a más de 30 estudiantes, y han visto que sí se puede, ¿no? Entonces, estos son los retos que vamos a ir asumiendo cada día, y felicidades nuevamente a este último equipo que lo ha hecho genial. Felicidades. No sé si algún integrante del equipo desea hablar del último equipo, por favor. Sus palabras de despedida. Yo, profesor. Adelante, Joanny. Profesor, primero, animar a los chicos de todo el grupo, si es que tienen las ganas, una curiosidad, algo, pues lo que yo también empecé, de aprender la lengua de señas. Sería un muy buen inicio para poder incluir a estas personas en la sociedad, ya que todos somos iguales. Entonces necesitamos eso, necesitamos igualdad. Aprendamos así poco a poco para hablar también así con las manos con ellos, y ellos se van a sentir unidos, incluidos en la sociedad, y van a ver que estas personas son
al igual que nosotros, tienen bastantes habilidades, incluso tal vez más que nosotros, se desempeñan bastante. Lo hemos visto en este último Miss Universo como Beto Pinedo, este diseñador, que es una persona sorda, ha creado ese traje tan hermoso para la Miss Perú que fue a representarnos. Entonces, todas estas personas tienen, como les dije, ¿no?, bastantes habilidades, y les pediría, si tienen curiosidad de aprender algo, yo que estoy como que más metida en ese tema, que no duden en consultarme, tal vez les puedo ayudar en algo. Gracias, profesor. Muchas gracias por sus enseñanzas y por su paciencia. Y gracias a todo el grupo, chicas. Lo digo en público. Gracias. A ver, muchas gracias. La delegada del salón, creo que justo Valeria es la delegada, ¿no es cierto?, de primer semestre. Valeria, muy aparte ya de su tema, ¿cómo te ha parecido esta última forma de evaluar, no? Adelante, Valeria. Valeria.